Nunca imaginé que una sola noche cambiaría mi vida para siempre. Hola, me llamo Lucía, tengo 22 años. Crecí en un pequeño pueblo llamado Sanlúcar de Barrameda, en la provincia de Cádiz. Siempre tuve una relación muy cercana con mi abuelo, don Rafael, un hombre sabio y cariñoso, que fue mi refugio durante la infancia y la adolescencia. Esa noche en particular, mis padres habían salido de la ciudad por unos días, y yo me quedé con él para ayudarlo y pasar un tiempo juntos, como tantas veces antes. Lo que comenzó como una velada tranquila, con una cena casera y una película en su salón, terminó transformándose en algo que aún hoy me persigue y no me deja en paz. Don Rafael siempre fue para mí un pilar de seguridad, un faro en medio de cualquier tormenta. Su casa, una antigua casona con muebles de madera y olor a incienso, era mi segundo hogar. Esa noche, después de cenar, decidimos ver una comedia ligera en la televisión, algo para relajarnos y olvidar el estrés del día. Pero a medida que avanzaba la película, noté que algo había cambiado en su mirada, algo que no supe interpretar en ese momento. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación, que nada podía alterar la confianza que sentía hacia él. Sin embargo, cuando nos sentamos más cerca en el sofá, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Ese contacto, aunque breve, me atravesó como un rayo. Mi corazón empezó a latir con fuerza y un nudo se formó en mi garganta. Me aparté un poco, pero no completamente. Lo miré y él me devolvió la mirada con una intensidad que no había visto antes, una mezcla de ternura y algo más profundo, inexplicable. El silencio se volvió insoportable y, de repente, él tomó mi mano con suavidad pero firmeza, como si me diera la oportunidad de alejarme. Pero no quise hacerlo. Mi mano permaneció en la suya, y el aire entre nosotros se volvió denso, casi palpable. Entonces, se inclinó hacia mí y sus labios rozaron los míos. Al principio, el beso fue tímido, casi inseguro, pero pronto se volvió más profundo y apasionado. En ese instante, el mundo alrededor desapareció. Solo existíamos él y yo, envueltos en una mezcla extraña de calor, miedo y deseo prohibido. Mi cuerpo reaccionaba por sí solo, ignorando las voces internas que gritaban que aquello estaba mal, que debía detenerlo. Pero no podía. ¿Acaso quería realmente detenerlo? Cuando se separó un instante, su aliento cálido acarició mi piel y con voz apenas audible me invitó a subir a su habitación. Sin dudarlo, seguí sus pasos. Cada peldaño que ascendía me hundía más en un torbellino de emociones contradictorias. Sabía que lo que íbamos a hacer cruzaba todos los límites, pero ya no había marcha atrás. Al cruzar el umbral de su habitación, la sensación de seguridad se desvaneció. El aire se volvió pesado y oscuro, y nos quedamos a solas, sin protección alguna. Él se quedó quieto un momento, y sin necesidad de palabras, la tensión entre nosotros se hizo insoportable. Sus caricias eran suaves pero firmes, y cuando volvió a besarme, sentí el calor de su cuerpo presionándose contra el mío. Una ola de sensaciones me invadió, deseo, miedo, confusión. Todo era intenso, como si el tiempo se hubiera detenido solo para nosotros dos. Aunque en lo más profundo sabía que aquello no podía estar bien, no pude evitar dejarme llevar. La culpa y el deseo se entrelazaban de forma tan inseparable que ya no podía distinguirlos. Aquella noche cambió mi vida para siempre, y aún hoy, no puedo dejar de pensar en lo que ocurrió. ¿Cómo pude permitir que sucediera? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera alejado? Pero sobre todo, ¿quería realmente que terminara? Aquella noche comenzó como cualquier otra en la tranquila casa de mi abuelo, en Sanlúcar de Barrameda. El aroma a guiso casero se mezclaba con el fresco aire de la bahía que entraba por la ventana abierta del comedor. Don Rafael siempre cocinaba para mí cuando mis padres se ausentaban, y esa noche no fue la excepción. La rutina parecía inmutable, cena sencilla, charla amena y, luego, una película para relajarnos. Pero algo invisible se estaba gestando en el ambiente. Después de la cena, nos acomodamos en el viejo sofá de cuero, gastado por los años, justo frente a la televisión. Él eligió una comedia española ligera, perfecta para aliviar el cansancio acumulado. Yo, vestida con unos pantalones cómodos y una blusa suave, me sentía segura y tranquila. Don Rafael, con su camisa de cuadros y pantalones de pana, parecía el abuelo bondadoso y protector que siempre había sido. Sin embargo,
mientras avanzaba la película, noté que su comportamiento empezaba a cambiar, aunque no sabía cómo explicarlo en ese momento. El silencio entre nosotros se hizo más denso. Ya no reíamos con la película ni compartíamos comentarios como siempre. Su mirada se posaba en mí con una intensidad que me incomodaba más de lo que quería admitir. Era una mirada distinta, cargada de una mezcla de nostalgia y algo indefinible que me hacía sentir vulnerable. Intenté apartar esas sensaciones, recordando todas las veces que él me había cuidado, pero no podía sacudir ese malestar que crecía en mi pecho. Decidí acercarme un poco más, buscando la calidez familiar de su presencia, pero justo entonces nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue un contacto leve, fugaz, pero el mundo pareció detenerse en ese instante. Mi corazón se aceleró y un cosquilleo recorrió todo mi cuerpo. Intenté controlar mi respiración, pero ya era demasiado tarde, algo había cambiado para siempre entre nosotros. Aquella noche, lo que debía ser un momento de calma y cariño se transformó en un torbellino de emociones contradictorias. Un deseo inexplicable y un miedo profundo se entrelazaban dentro de mí, creando un caos que no sabía cómo manejar. Me sentía atrapada entre la confianza que siempre había tenido en mi abuelo y la extraña sensación de que él ya no era el mismo hombre que conocía. Mientras la película seguía en la pantalla, yo estaba perdida en ese mar de sentimientos, sin saber qué camino tomar. Sabía que algo prohibido estaba comenzando a gestarse, algo que no podía entender ni aceptar, pero que, sin embargo, no podía evitar sentir. La noche apenas comenzaba, y yo ya sabía que nada volvería a ser igual. Conforme la película avanzaba, la atmósfera entre don Rafael y yo se tornaba más tensa, como si una fuerza invisible estuviera tirando de nosotros hacia un abismo del que no podíamos escapar. La luz tenue del salón apenas iluminaba sus rasgos, pero podía ver sus ojos, aquellos que siempre me transmitían calma, ahora llenos de una mezcla inquietante de deseo y duda. Yo intentaba convencerse de que todo era producto de mi imaginación, un espejismo creado por la soledad y la cercanía, pero mi cuerpo me traicionaba con cada latido acelerado. Nos acercamos lentamente, como dos imanes que inevitablemente se atraen. El roce casual de nuestras manos se volvió más prolongado, nuestras miradas se entrelazaron, y sentí un calor desconocido recorrer mi piel. Intenté apartarme, pero la timidez y el desconcierto me paralizaron. Él no dijo nada, solo me sostuvo la mano con una delicadeza que parecía querer darme tiempo para decidir, para retroceder si así lo deseaba. Pero no lo hice. El silencio se hizo insoportable, lleno de palabras no pronunciadas y sentimientos reprimidos. La habitación se transformó en un espacio irreal, donde el tiempo parecía haberse congelado. Don Rafael, con una voz apenas audible, me pidió que subiera a su habitación, una propuesta que me heló y me encendió al mismo tiempo. Mi corazón latía con fuerza desbocada, mientras mis pensamientos se agolpaban en mi mente, mezclando miedo, deseo y culpa. Subir las escaleras fue como atravesar un umbral hacia un mundo desconocido, un lugar donde las reglas que conocía dejaban de existir. Cada paso era más pesado que el anterior, como si el peso de lo que estaba a punto de suceder me hundiera en un abismo sin fondo. Su mano seguía aferrada a la mía, firme y cálida, y aunque mi mente gritaba que debía detenerme, mi cuerpo parecía haber tomado una decisión propia. Al abrir la puerta de su habitación, la familiaridad desapareció. El espacio se sentía frío y extraño, como si se hubiera convertido en una trampa. Don Rafael cerró la puerta tras de sí, y la tensión entre nosotros se volvió casi insoportable. Sus caricias, al principio suaves, se tornaron más insistentes, y cuando sus labios tocaron los míos, sentí una mezcla de placer y repulsión que me desarmó por completo. En ese momento, todo mi ser gritaba que aquello estaba mal, que debía apartarlo con todas mis fuerzas. Pero la combinación de su cercanía, su voz susurrándome al oído y el calor de su cuerpo junto al mío me arrastró a una realidad donde los límites se desdibujaban y el mundo exterior desaparecía. No supe si era miedo, deseo o una mezcla de ambas emociones lo que me mantenía paralizada, pero estaba atrapada en un torbellino del que no podía escapar. Aquella noche marcó un antes y un después en mi vida. Una línea invisible se había cruzado, y aunque sabía que era un error, no podía dejar de sentir que algo en mí había cambiado para siempre. El peso de la culpa y el deseo se entrelazaban en una danza peligrosa, y yo solo podía esperar que, de alguna forma, encontraría la fuerza para enfrentarlo. Pero, en ese momento,
La oscuridad parecía demasiado profunda y yo demasiado débil para salir de ella. La noche avanzaba y el silencio en la habitación de mi abuelo era denso, casi opresivo. Dan Rafael y yo estábamos tan cerca que sentía el calor de su cuerpo como una llama que me quemaba por dentro. Su mirada, antes llena de confianza y ternura, ahora reflejaba una mezcla de deseo y vulnerabilidad que me desarmaba. No podía apartar la vista de sus ojos, y a cada instante sentía como mi corazón latía con fuerza descontrolada, como si quisiera escapar de mi pecho. Él volvió a besarme, esta vez con más seguridad, y su mano recorrió suavemente mi nuca, mientras la otra apretaba con suavidad la mía. Mi cuerpo respondía sin que yo pudiera detenerlo, una mezcla de miedo y una extraña fascinación que me envolvía. Me sentía atrapada en una contradicción imposible. Sabía que lo que estaba pasando estaba mal, que era un límite que nunca debería cruzar, pero, al mismo tiempo, había algo en esa conexión que me hacía sentir viva, deseada y comprendida como nunca antes. No recuerdo cómo terminé recostada en su cama, con la luz tenue de la lámpara creando sombras que danzaban en las paredes. Él me miraba con una ternura que parecía querer compensar la confusión que nos rodeaba. Sus dedos acariciaban mi brazo con cuidado, y una parte de mí deseaba que todo aquello fuera un sueño del que pudiera despertar. Pero no lo era. El calor que sentía se intensificaba, y a pesar de las voces internas que clamaban detener todo, mi cuerpo parecía tener su propia voluntad. Me sentía como perdida en un mar de sensaciones contradictorias. El miedo a ser descubierta, la culpa por lo prohibido y, sobre todo, ese deseo inesperado que me dominaba. Cerré los ojos, intentando encontrar una salida, una razón para detener aquello antes de que fuera demasiado tarde. Dan Rafael me susurró al oído algo que no logro recordar con claridad, pero que hizo que mi corazón se estremeciera. La mezcla de su voz suave, su aliento cálido y la cercanía de su cuerpo me envolvía en una atmósfera irreal, como si el mundo exterior hubiera desaparecido y solo existiéramos nosotros dos, atrapados en un instante suspendido en el tiempo. Poco a poco, me fui dejando llevar, aunque una parte de mí se resistía con todas sus fuerzas. La línea entre lo correcto y lo prohibido se difuminaba con cada caricia, cada beso, cada suspiro compartido. Sentí que estaba entrando en un territorio desconocido, donde ninguna regla parecía tener sentido y donde mi identidad se fragmentaba. Esa noche fue el inicio de algo oscuro y complejo, una historia que jamás habría imaginado vivir. Cuando finalmente se hizo de día, el peso de lo ocurrido me aplastó con toda su fuerza. La culpa y el miedo me invadieron, pero también una extraña sensación de haber descubierto una parte de mí misma que hasta entonces había estado oculta. Sin embargo, sabía que el camino por delante sería difícil y que nada volvería a ser igual entre don Rafael y yo. La noche había cerrado una puerta para abrir un abismo insondable. Cuando amaneció, la luz del sol entraba tímidamente por las cortinas de la habitación de mi abuelo, dibujando líneas doradas sobre su rostro y sobre mi piel todavía marcada por el calor de la noche. Me senté al borde de la cama, tratando de ordenar mis pensamientos, pero todo era un torbellino confuso y doloroso. La realidad me golpeó con fuerza, lo que había sucedido era real, y no podía borrarlo con un simple parpadeo. Don Rafael estaba a mi lado, aparentemente tranquilo, pero en sus ojos veía la misma tormenta que habitaba en mí. Nos miramos en silencio, sin palabras, como si ambos supiéramos que cualquier intento de explicación solo rompería aún más la frágil tregua que nos mantenía juntos. Sentí una mezcla de vergüenza y desesperación, una necesidad urgente de escapar de esa habitación, de ese instante que me consumía. Pero mis piernas no respondían, y él no hacía ningún esfuerzo por detenerme. Era como si los dos estuviéramos atrapados en un pacto silencioso, uno que ninguno de los dos quería romper, pero que a su vez nos destruía poco a poco. El día transcurrió con una normalidad absurda. Desayunamos juntos en la cocina, como si nada hubiera pasado, pero la distancia entre nosotros era palpable, un abismo invisible que nos separaba. Don Rafael intentó mantener su habitual tono amable y protector, pero cada palabra sonaba hueca, como si estuviera fingiendo para convencerse a sí mismo de que todo podía seguir igual. Yo fingía sonreír, pero por dentro me sentía rota. A lo largo de ese día, me di cuenta de que el vínculo que nos unía había cambiado para siempre. Ya no era solo la relación de cariño y confianza que siempre habíamos tenido, ahora había una sombra oscura que lo empañaba todo. Cada vez que cruzábamos miradas, sentía la tensión crecer,
una mezcla incómoda de deseo reprimido y culpa insoportable. No sabía cómo actuar, ni qué esperar del futuro. Por la noche, mientras la casa dormía, me encontré pensando en cómo había llegado hasta ese punto. ¿Cómo un hombre que había sido mi refugio podía convertirse en la fuente de mi tormento? ¿Cómo mi cuerpo había respondido a algo que mi mente rechazaba con todas sus fuerzas? Me sentía atrapada en una encrucijada, sin saber qué camino elegir, sin poder deshacer lo que ya estaba hecho. Intenté prometerme que aquella sería la última vez, que pondría un límite claro y definitivo. Pero en el fondo sabía que no sería tan sencillo. Porque, a pesar de todo, había una parte de mí que anhelaba esa atención prohibida, ese calor extraño que me hacía sentir deseada y viva. Esa noche, mientras me acostaba en mi habitación, el peso de la culpa me hundió en la oscuridad, y supe que la batalla interna apenas comenzaba. La línea entre el amor y la traición se había desdibujado para siempre en mi corazón. Todavía no puedo creer que todo aquello haya ocurrido realmente. A veces, cuando cierro los ojos, vuelvo a sentir la presión de sus manos, el calor de su aliento, y el peso de esa culpa insoportable que me aplastaba el alma. Me pregunto una y otra vez cómo pude permitir que esa línea prohibida se cruzara, cómo pude quedarme allí, atrapada en un mundo donde el deseo y el temor se mezclaban sin remedio. Durante los días que siguieron, cada encuentro con don Rafael se convirtió en un tormento silencioso. Por un lado, sentía un rechazo profundo hacia lo que había pasado, por otro, una necesidad casi desesperada de estar cerca de él, de sentir esa conexión inexplicable que nos unía. Era como si el tiempo se dividiera en dos, las horas del día, llenas de fingimientos y distancia, y las noches, cuando todo el peso de lo prohibido caía sobre mí y me arrastraba hacia él una y otra vez. Pensaba en cómo podría haber cambiado todo si hubiera tenido el valor de detenerme aquella noche. Quizás podría haber puesto fin a esa locura antes de que comenzara, antes de que nos consumiera a los dos. Pero la verdad es que no lo hice, y ahora me enfrentaba a las consecuencias, a un secreto que me devoraba por dentro y que me alejaba de la persona que alguna vez fui. Recuerdo que intenté hablar con alguien, pero las palabras se atoraban en mi garganta. ¿A quién podía contarle algo así? ¿Quién entendería el caos de sentimientos que me invadía? Era un laberinto sin salida, una prisión invisible de la que no encontraba la llave. La vergüenza y el miedo me convertían en una sombra de mí misma, y el peso de ese silencio era insoportable. Me preguntaba si don Rafael sentía lo mismo, si también estaba atrapado en esa red de contradicciones y dolor. Sin embargo, cada vez que nos mirábamos, parecía que ambos fingíamos, que intentábamos aferrarnos a la normalidad mientras nos consumíamos en secreto. Era un juego peligroso, una mentira que nos alejaba aún más. En mi mente, reconstruía una y otra vez esa noche, buscando respuestas, intentando entender qué nos había llevado a caer en ese abismo. Pero, por más que lo intentaba, no encontraba una razón clara, solo un torbellino de emociones que desafiaban cualquier lógica. El amor, el deseo, la culpa y el miedo se entrelazaban de una manera que nunca había imaginado. A veces, me pregunto si podría haber sido diferente, si alguna señal nos habría alertado antes de que todo se desbordara. Pero la verdad es que esa historia nos cambió para siempre, y ahora solo me queda aprender a vivir con ella, enfrentando cada día la batalla interna que nunca termina. La pregunta que más me atormenta es si alguna vez encontraré la paz, o si este secreto seguirá persiguiéndome como una sombra eterna. Nunca imaginé que la realidad pudiera dar un giro tan inesperado, uno que me sacudiera hasta los cimientos de mi ser. Pensaba que lo peor ya había pasado, que el peso de aquella noche y los días siguientes serían el límite de la tormenta en la que me había sumergido. Pero estaba completamente equivocada. Lo que vino después fue un golpe aún más devastador, un secreto oculto que cambió por completo la historia que creía conocer. Una tarde, mientras repasaba unos viejos álbumes familiares en el desván de la casa de don Rafael, me topé con algo que jamás hubiera esperado encontrar. Entre fotografías amarillentas y cartas antiguas, descubrí un cuaderno con una tapa desgastada y sin título. Movida por la curiosidad, lo abrí lentamente y empecé a leer. Lo que contenía eran confesiones escritas por mi abuelo, relatos de su juventud y secretos que nunca me había contado. Pero entre esas páginas, había algo mucho más perturbador, menciones a una relación con otra joven, una historia que se parecía demasiado a la nuestra, pero que se remontaba a décadas atrás.
Describía momentos de pasión prohibida, culpa y desesperación, igual que lo que yo estaba viviendo, pero en un tiempo que yo nunca había imaginado. El shock me paralizó. No solo estábamos atrapados en una situación imposible, sino que parecía que esa historia se repetía como un ciclo oscuro en nuestra familia. ¿Era acaso un destino inevitable? ¿Una maldición silenciosa que se transmitía de generación en generación? La revelación me llenó de miedo y confusión, haciendo que me cuestionara todo lo que creía saber sobre don Rafael y sobre mí misma. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. La idea de que no solo él, sino también su pasado, estuviera marcado por un secreto tan oscuro, rompía cualquier esperanza de redención o escape. Era como si hubiéramos heredado un peso que nos aplastaba sin remedio. Intenté cerrar el cuaderno, pero algo en mi interior me impulsaba a seguir leyendo, a descubrir más, a entender lo que nos había llevado a este abismo. Pero también sabía que ese conocimiento podría destruir lo poco que quedaba de nuestra relación, y quizás, de mí misma. La sombra de ese descubrimiento se extendió sobre mis días y mis noches, haciendo que cada encuentro con don Rafael fuera aún más complicado. Ahora llevaba conmigo no solo el peso de lo que habíamos vivido, sino también el secreto de un pasado oscuro que parecía repetirse sin fin. La pregunta que me atormentaba era, ¿podríamos romper ese ciclo? ¿O estábamos destinados a ser prisioneros de una historia que nadie quería contar? La respuesta parecía estar oculta entre las páginas de aquel cuaderno, y yo estaba decidida a encontrarla, aunque eso significara enfrentarme a mis peores miedos. El descubrimiento del cuaderno fue solo el principio de una verdad que se desvelaba poco a poco, como un velo que caía para mostrar un paisaje oscuro y desconocido. No podía apartar la mirada de esas páginas llenas de confesiones prohibidas y secretos enterrados, y al mismo tiempo sentía que me adentraba en un terreno peligroso, un laberinto del que podría no salir indemne. Comencé a buscar respuestas en cada rincón de la casa, en cada objeto que había pertenecido a don Rafael. Encontré cartas escondidas entre los libros de la biblioteca, fotos antiguas que mostraban a una joven con un parecido inquietante a mí, y notas manuscritas que hablaban de encuentros clandestinos y promesas rotas. Era como si un pasado oculto estuviera clamando por salir a la luz, arrastrándome con él hacia el abismo. Un día, mientras hojeaba una caja de recuerdos, escuché la puerta principal abrirse. Era don Rafael, pero esta vez no entró con la calidez habitual. Su mirada estaba tensa, casi dura, y en sus manos llevaba un sobresellado. Sin mediar palabra, me lo entregó y desapareció en silencio. El peso del sobre en mis manos era casi físico, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Al abrirlo, encontré una carta escrita con su letra, pero con un tono que jamás había oído antes, un tono de arrepentimiento, miedo y una súplica silenciosa. En ella, don Rafael confesaba que había intentado luchar contra sus demonios, que había querido protegerme de su pasado, pero que la fuerza de esa historia oscura los había atrapado a ambos. Me pedía perdón por todo el daño causado y me rogaba que buscara ayuda, que no permitiera que esa cadena se perpetuara. Sentí que el mundo se me venía abajo. Las palabras de la carta eran un reflejo de mi propio tormento, una confesión que me desarmaba y, al mismo tiempo, me daba una pequeña luz en medio de la oscuridad. No estaba sola en esta batalla, aunque la carga fuera inmensa. Pero justo cuando pensaba que había tocado fondo, la historia dio un giro aún más inesperado. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en el pasillo. Sigilosamente, salí de mi habitación y vi a don Rafael hablando por teléfono con una voz que no reconocí, urgente y nerviosa. Hablaba de un encuentro, de alguien que debía evitar que la verdad saliera a la luz, y de decisiones que tenían consecuencias graves. El miedo se apoderó de mí. ¿Quién estaba al otro lado de esa llamada? ¿Qué secretos ocultos estaba dispuesto a defender con tanto empeño? Sentí que la red en la que estábamos atrapados era mucho más grande y peligrosa de lo que había imaginado. No solo era una historia de deseo y culpa, sino un entramado de sombras que amenazaba con destruirnos a todos. En ese momento, supe que debía decidir, seguir enfrentando esa verdad oscura o intentar escapar antes de que fuera demasiado tarde. Pero, ¿acaso había salida cuando los fantasmas del pasado acechaban con tanta fuerza? La respuesta estaba cada vez más cerca, pero también el peligro que la acompañaba. Aquella noche, la tensión alcanzó un punto que parecía insostenible, como si el aire mismo estuviera cargado de una electricidad oscura y peligrosa.
La conversación telefónica que escuché en el pasillo no fue más que el primer indicio de un enredo mucho mayor, una red de secretos y mentiras que se extendía más allá de lo que podía imaginar. Don Rafael, el hombre que hasta entonces había sido mi refugio, ahora se mostraba como alguien atrapado en un juego del que no podía salir. Los días siguientes se convirtieron en una vorágine de emociones encontradas. Cada vez que cruzábamos miradas, sentía la carga de todo lo que no se decía, de las palabras que se quedaban atrapadas entre nosotros, como bombas a punto de estallar. La culpa, el miedo y el deseo nos consumían, pero también el temor a que alguien más descubriera la verdad. Una tarde, mientras intentaba ordenar mis pensamientos en el pequeño jardín de la casa, recibí una llamada inesperada. Era una voz desconocida, fría y calculadora, que me advirtió que dejara de buscar lo que no debía, que algunas cosas estaban mejor enterradas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de miedo y adrenalina que me hizo comprender que ya no estaba sola en esta batalla, y que había fuerzas poderosas dispuestas a proteger esos secretos a cualquier precio. Esa llamada fue como un detonante. Empecé a notar movimientos extraños a mi alrededor, visitas inesperadas, llamadas sin responder, sombras que parecían seguirme. La paranoia se apoderó de mí, y cada rincón de la casa se volvió un escenario de sospechas. Don Rafael parecía más distante, como si él también luchara contra algo invisible pero implacable. El peso de la situación me aplastaba, pero una voz interior me impulsaba a no rendirme, a descubrir la verdad aunque eso significara enfrentar el peor de los peligros. Sabía que estaba jugando con fuego, que cada paso me acercaba a un abismo del que quizás nunca podría salir. Pero también sabía que el silencio no era una opción. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la oscuridad envolvía la casa, recibí un mensaje que heló mi sangre, una foto mía y de don Rafael, tomada sin que lo supiéramos, acompañada de una sola palabra: cuidado. Fue entonces cuando comprendí que la historia había escalado a un nivel que superaba cualquier límite, y que el peligro ya no era solo emocional, sino real y tangible. La trama se había tornado en una pesadilla viviente, y yo estaba atrapada en el centro, sin saber en quién confiar ni a dónde escapar. El juego había cambiado, y las reglas ya no las poníamos nosotros. Cada paso que daba podía ser el último, y la verdad que buscaba parecía más una amenaza que una liberación. En ese punto, la historia alcanzaba su clímax, una tormenta que amenazaba con arrasar con todo a su paso, y yo solo podía preguntarme, ¿sería capaz de sobrevivir a lo que estaba por venir? ¿O estaba destinada a ser consumida por el oscuro secreto que nos envolvía? La respuesta estaba al alcance, pero también la sombra de un final que nadie quería enfrentar. El peso de todo lo que había descubierto y vivido me aplastaba, pero no podía rendirme. La amenaza que pendía sobre mí era real y palpable, y cada día sentía como la oscuridad se cerraba más y más alrededor de mi vida. Sin embargo, a pesar del miedo, había algo dentro de mí que se negaba a desaparecer, la necesidad de encontrar la verdad, de romper las cadenas invisibles que nos ataban a ese pasado prohibido y peligroso. En las noches silenciosas, cuando el mundo dormía y la casa parecía un eco de mis pensamientos, me enfrentaba a mis propios demonios. Los recuerdos de don Rafael, su mirada, sus caricias y también sus secretos, se mezclaban en una tormenta que amenazaba con destruirme. Pero en medio de ese caos, una pregunta seguía resonando con fuerza en mi mente: ¿cómo había llegado a este punto? ¿Cómo un hombre que tanto amé y confié podía ser al mismo tiempo la fuente de mi mayor dolor? Las sombras que me acechaban ya no eran solo externas, también eran las dudas, la culpa y la confusión que me consumían por dentro. Mi vida se había convertido en un campo de batalla entre lo que debía ser y lo que había sido, entre la inocencia perdida y la realidad brutal que enfrentaba. Y mientras trataba de encontrar un camino, una salida, sentía que el abismo se hacía más profundo y oscuro. Una noche, cuando todo parecía estar a punto de estallar, recibí una última llamada de don Rafael. Su voz, quebrada y llena de desesperación, me imploraba que nos detuviéramos, que buscáramos ayuda juntos, que enfrentáramos ese pasado antes de que nos destruyera por completo. Pero yo sabía que ya no había marcha atrás. Las piezas del rompecabezas estaban en su lugar, y la verdad estaba a punto de salir a la luz, para bien o para mal. El destino de nuestra historia estaba suspendido en un hilo invisible, y la tensión era insoportable. No sabía qué vendría después, ni si podríamos sobrevivir a lo que nos esperaba. Pero una cosa tenía clara:
Esa historia no terminaría sin un precio, y ese precio sería más alto de lo que jamás imaginé. Y así, en ese momento de incertidumbre y miedo, me quedé mirando la oscuridad, preguntándome si alguien más estaba escuchando, si alguien más sabía lo que había pasado, y si alguna vez podría encontrar la paz que tanto ansiaba. Porque, aunque el secreto estuviera a punto de revelarse, la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Y tú? Si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Enfrentarías el pasado o huirías de él? La historia no termina aquí. Solo acaba de empezar.